En Navidad, mi mamá susurró, nadie quiere a tu bebé gritón aquí. Mi papá añadió, deberías haberte quedado en casa. Es mejor sin ti. Solo dije, entonces, también lo es mi dinero. Se rieron como si fuera una broma. Pero, después de 3 semanas, sus vidas comenzaron a desmoronarse. Sabía que la Navidad iba a ser dura este año. Pero fui de todos modos, principalmente porque todavía tenía ese pequeño destello de esperanza de que tal vez, solo tal vez, mis padres me verían diferente ahora. No como la chica de 19 años que desperdició su vida, sino como alguien que sigue de pie, sigue intentándolo, sigue luchando. Y no es que alguna vez me dijeran que viniera. Ya no me invitan. Pero supongo que pensé que aparecer con un pastel casero, y con él y en un mameluco rojo de reno, ablandaría algo en ellos. Ni siquiera sé por qué lo intento. Había nevado esa mañana, y para cuando llegué, la entrada ya estaba llena. La camioneta de mi hermano mayor estaba ocupando el lugar donde yo solía estacionar. Llevé a Eli adentro en su silla para el auto, con el viento congelándome los dedos mientras luchaba con la pañalera. Nadie salió a ayudar. Toqué la puerta y, tras una pausa, mi mamá abrió y se hizo a un lado sin decir nada. El calor me golpeó como una bofetada. No fue reconfortante, solo un recordatorio de dónde me estaba metiendo. La casa olía a canela y jamón. Estaban puestas las mismas viejas decoraciones de Navidad, pero ahora se veían diferentes, como utilería en un escenario. Mi papá estaba viendo fútbol americano. Los hijos de mi hermano estaban abriendo regalos adelantados y su esposa, Kelly, ya iba por la mitad de una copa de vino. Nadie dijo hola. Eli empezó a inquietarse, solo un poco, nada dramático. Mecé suavemente la silla del auto, esperando que se calmara. Fue entonces cuando mi mamá se inclinó, como si estuviera arreglando la corona en el aparador, y lo susurró muy bajo, nadie quiere a tu bebé gritón aquí. Simplemente me quedé helada. Al principio ni siquiera lo registré. Pensé que tal vez la había escuchado mal. Entonces mi papá, sin apartar la vista del partido, añadió, deberías haberte quedado en casa. Es mejor sin ti. Miré a mi hermano, pero él fingía jugar con uno de sus hijos. No dije nada. Simplemente me quedé parada allí como una idiota, sosteniendo la bolsa de regalos que compré con los últimos $200 que me quedaban después del alquiler. Cosas para ellos. Velas para mi mamá, un libro para mi papá, juguetes para las sobrinas. No me compré nada para mí este año. No pude. Entonces lo dije. No en voz alta, sino en voz baja, como si estuviera pensando en voz alta. Entonces, también lo es mi dinero. Se rieron. No fue una risa fuerte. Solo esa pequeña burla seca que hacen cuando piensan que estoy tratando de ser dramática. Mi mamá me restó importancia con un gesto. Mi papá soltó una risita y volvió a su cerveza. Mi hermano finalmente levantó la vista y dijo, oye, vamos. ¿Es Navidad? Como si eso significara algo. Dejé el pastel en la encimera y me di la vuelta. Nadie intentó detenerme. Volví a abrochar el cinturón de Eli mientras gritaba en el asiento trasero, y me fui sin despedirme. De camino a casa, me detuve en un Walgreens solo para sentarme en el estacionamiento. Lloré hasta sentirme enferma. No solo por lo que dijeron, sino porque me di cuenta de algo que había estado evitando durante mucho tiempo. No me aman. No de la manera en que se supone que los padres deben amar. Tal vez nunca lo hicieron. ¿Pero la parte más loca? Ese no fue el momento en que todo se vino abajo. Eso vino después. Mucho después. A la mañana siguiente, me desperté antes que Eli. Por una vez, el apartamento estaba en silencio. Me quedé allí en la oscuridad, esperando escuchar ese primer pequeño gemido que solía llegar alrededor de las 6:30, pero no llegó. Revisé mi teléfono, no porque quisiera, sino porque sabía que habría algo de mi mamá. Siempre lo había. Después de que las cosas se ponían tensas, llegaban 3 mensajes. Uno era una foto borrosa de la mesa de la cena de anoche. Todos sonreían, incluso los niños. Mi hermano sostenía una copa de vino. Kelly tenía el brazo alrededor de mi mamá. La descripción solo decía, linda velada.
Espero que tú y el bebé hayan descansado. El segundo mensaje era corto: el próximo año, simplemente consigue una niñera. Así, todos podrán disfrutar. El tercero era peor de alguna manera. Solo 4 palabras: no seas tan sensible. No contesté. Puse el teléfono boca abajo sobre la encimera y comencé a preparar un biberón. Esa mañana, tenía una fecha límite para uno de mis trabajos independientes, un artículo de reseña de productos para un sitio web de viajes. La ironía era dolorosa. No había salido del apartamento en días, excepto para comprar gasolina y pañales. Estaba sentada con las piernas cruzadas en el suelo, con mi computadora portátil apoyada en una almohada, mientras Eli pateaba a mi lado, sonriendo como si no hubiera gritado durante 6 horas seguidas la noche anterior. Entregué el artículo, envié la factura, y abrí mi aplicación bancaria. Fue entonces cuando lo vi. Un pago automático se había procesado. $89.67 a Spectrum, la factura de internet de mis padres. La había estado pagando durante meses sin pensarlo realmente. Comenzó como un favor de una sola vez, después de que la tarjeta de mi mamá fuera rechazada durante el verano. Luego, simplemente se quedó así. Abrí el historial de transacciones. Más cargos. $112 por su factura de electricidad hace 2 semanas, $55 a Bus Mobile, el teléfono de mi papá, $34.80 por su factura de agua en noviembre. Ese era dinero que yo no tenía. Dinero que había estado sacando de los fondos para la comida, el alquiler y los pañales. Recordé haber comido cereal seco durante 3 días el mes pasado y culparme por ser desorganizada. No era desorganización, eran ellos. Lo que realmente me afectó fue el total, casi $900 desde septiembre. Y ni una sola vez ninguno de los dos había dicho gracias. Ni una sola vez habían preguntado si me las estaba arreglando. Ni una sola vez dijeron nada en absoluto. Simplemente lo esperaban, como si fuera algún tipo de impuesto invisible que yo debía por convertirme en madre antes de que ellos dijeran que estaba permitido. Me senté allí un rato, simplemente mirando la pantalla, escuchando a Eli hacer pequeños ruidos felices en su tapete de juegos. Luego abrí todas las cuentas, una por una. Los sitios de servicios públicos, la compañía de celular, el banco. Cancelé cada pago automático, cada tarjeta guardada, cada recordatorio. Y luego abrí el chat grupal de la familia. Solo para que sepan, no voy a cubrir ninguna factura de aquí en adelante. Las cosas están apretadas y necesito concentrarme en cuidar de Eli y de mí misma. Simple, directo, sin ira, sin explicaciones. Mi hermano lo vio primero. No dijo nada, solo puso un pulgar arriba. Esa era su forma de mantenerse neutral. No ayudaba, pero tampoco me tiraba a los leones. Mi mamá me dejó en visto durante horas. Cuando finalmente respondió, fue solo: lo resolveremos. Pensé que entendías cómo funciona la familia. Pero mi papá, él envió un monólogo entero. Escribió sobre el sacrificio, sobre el deber, sobre cómo yo ni siquiera tendría un apartamento o un bebé si no fuera por los valores que ellos me dieron. Sobre lo egoísta que sonaba, cómo estaba dejando que la amargura corrompiera el espíritu navideño. Así fue como lo llamó: corrupción, como si yo fuera una villana porque me negaba a seguir pagando sus facturas mientras racionaba la fórmula y compraba pañales de 2 cajas en 2 en Amazon, usando tarjetas de regalo de encuestas en línea. Tampoco respondí a eso. Me senté en el sofá esa noche, después de que Eli finalmente se durmió, y pensé en cuántas cosas había dejado pasar. La culpa, la manipulación, las pequeñas indirectas que comenzaron el día que les dije que estaba embarazada. Mi mamá dijo que arruiné sus planes de jubilación. Mi papá me dijo que lo solucionara antes de que fuera demasiado tarde. No los escuché, y creo que me odiaron por ello. No abiertamente, solo de esas formas lentas y asfixiantes que tardas años en ver con claridad. La semana pasó tranquilamente. No hubo más mensajes, ni llamadas telefónicas, ni siquiera un meme de mi mamá, lo cual era raro. El chat grupal se quedó muerto. Sabía que ese silencio significaba que algo venía. Estaban planeando algo. Podía sentirlo. Simplemente no pensé que lo llevarían tan lejos. El silencio duró exactamente 6 días. Al séptimo,
Mi casero llamó. Dejé que se fuera al buzón de voz. Al principio, estaba caminando de un lado a otro del apartamento con Eli, tratando de calmarlo después de otro ataque de llanto. Su estómago había sido un desastre toda la semana. No había dormido más de 2 horas seguidas. Estaba atrasada en 2 proyectos independientes, y vivía principalmente a base de tostadas y café negro. El mensaje de voz era corto. Dijo que mi alquiler no se había procesado. Pensé que sí. Siempre lo programaba para el día primero, y nunca había sido un problema antes. Así que inicié sesión en mi aplicación bancaria. Fue entonces cuando lo vi. El pago había sido revertido. No fallido, revertido. Alguien había iniciado sesión y cancelado la transferencia. Al principio entré en pánico, pensando que tal vez mi cuenta había sido hackeada. Luego, miré más de cerca y vi el historial de inicio de sesión. El dispositivo utilizado era familiar, una vieja computadora portátil que no había tocado en un año. La que dejé atrás cuando me mudé de casa de mis padres. Mi papá solía pedirla prestada. Decía que no confiaba en su propia computadora para la banca en línea. Revisé mi correo electrónico a continuación. Uno de mis mejores clientes, un blog de viajes que pagaba decentemente y con regularidad, había cancelado nuestro proyecto. Aparentemente, yo había rechazado una reunión con ellos y dije que ya no estaba disponible. Excepto que nunca recibí la invitación. Busqué en mi carpeta de spam y ahí estaba, una invitación de calendario con una respuesta desde mi cuenta que decía, no disponible en este momento. ¿Judy? Yo no lo envié. Ese proyecto suponía $600. Había estado contando con eso para sobrevivir las próximas 2 semanas. Fórmula, toallitas, alquiler, todo. No tuve que adivinar quién lo hizo. Lo sabía. No gritaron. No enviaron mensajes con amenazas. Simplemente desmantelaron las cosas en silencio desde atrás, un hilo a la vez. Sabían lo cerca que estaba del borde, cuántas veces había mencionado que el dinero estaba justo. Y creo que es exactamente por eso que lo hicieron. Porque dije que no. Porque corté el dinero. Porque me atreví a tener límites. Sentí algo profundo en mi estómago esa noche. No era miedo exactamente, solo esta dolorosa comprensión de que había pasado años entregando poder a personas que no lo merecían. Contraseñas, confianza, dinero, acceso, todo. Les había facilitado todo mientras ellos me hacían todo más difícil. Así que cambié cada contraseña. Cerré la cuenta bancaria que había usado desde que tenía 16 años. Moví todo a una nueva plataforma con verificación en 2 pasos. Eliminé mi correo electrónico de respaldo, ese al que sabía que mi papá tenía acceso. Incluso reemplacé mi tarjeta SIM. Y luego los bloqueé. A todos. A mi mamá, a mi papá, a mi hermano, a su esposa. No dije nada. No les avisé. Simplemente corté el cable. Por primera vez en mi vida, no me importó si estaban confundidos, heridos o enojados. No me importó si pensaban que estaba siendo dramática. Había terminado. Pero, por supuesto, no terminó ahí. 3 días después, una pariente con la que apenas hablaba, la prima de mi mamá, Brenda, me envió un mensaje por Facebook. Dijo que mis padres estaban enfermos de preocupación, que estaban tratando de ponerse en contacto, pero que yo no respondía. Preguntó si todo estaba bien. Lo ignoré. Luego mi hermano me envió un mensaje desde un número que no reconocí. Dijo que no quería meterse en medio, pero que mamá y papá estaban confundidos sobre por qué desaparecí. Dijo que estaban realmente heridos por la forma en que ghosteé a todos, que no entendían que habían hecho mal. Me quedé mirando ese mensaje durante mucho tiempo, porque ellos sí entendían. Por supuesto que lo hacían. No saboteas el alquiler de alguien y robas sus ingresos por accidente. No usas el nombre de tu propia hija para rechazar una entrevista de trabajo a menos que sepas exactamente lo que estás haciendo. Lo que no entendían era que yo no iba a volver arrastrándome esta vez. Que no iba a dar explicaciones. Que no iba a jugar a ser la hija que siempre perdona, siempre paga, siempre aparece. Esa versión de mí ya no existía. ¿Y la parte más loca?
Creo que todavía creían que tenían algún tipo de control sobre mí. No tenían idea de lo que se venía. No busqué venganza. Ese no era el objetivo. Solo quería paz. Dejar de despertarme preparándome para alguna nueva obligación que nunca pedí. Pensé que bloquearlos sería suficiente, pero con personas como mis padres, el silencio es su propio tipo de guerra. Comenzó silenciosamente. Mi mamá creó una nueva cuenta de Facebook bajo el nombre Linda M. Sin foto, sin amigos, solo un mensaje que decía, espero que tú y el bebé hayan descansado algo. Las mismas palabras exactas que usó antes. Pensó que estaba siendo sutil. No lo era. Luego, uno de mis clientes independientes me reenvió un correo electrónico. Venía de una cuenta desechable. Sin firma, solo una nota que decía, solo una advertencia. La chica que contrataron tiene problemas graves. No es estable. Tengan cuidado en quien confían cerca de los niños. Me quedé mirando la pantalla durante mucho tiempo. No solo habían cruzado la línea. La habían arrasado. Sabotaje silencioso. Sabían que era mejor no confrontarme directamente. Sabían que era más difícil de probar, pero reconocí la redacción. Sonaba como mi papá. La misma forma en que solía hablar de las personas que no le caían bien. Mentalmente débil. No hecha para la presión. No puede manejar la realidad. Perdí un cliente por culpa de ese correo electrónico. Uno de los confiables, del tipo que paga a tiempo y sigue volviendo. No dijeron que fuera por el mensaje, pero pude notarlo. Sus correos se volvieron fríos. Pasé de ser una colaboradora valiosa a un fantasma en su bandeja de entrada. Esa noche no lloré. Abrí mis cuentas bancarias, mis plataformas de trabajo independiente, cada inicio de sesión que pude recordar, y blindé todo. Nuevas contraseñas, autenticación de 2 factores, cerré cualquier cosa que se sintiera vulnerable. Incluso cambié mi número de teléfono, pagué una tarifa de $30 que no podía permitirme solo para hacer más difícil que me encontraran de nuevo. Luego fui más allá. Recordé que hace años agregué a mis padres como usuarios autorizados en una tarjeta de crédito. Se suponía que era para ayudarlos a construir crédito. Nunca la usaron, o eso pensé. Cuando revisé los viejos estados de cuenta, lo vi. Docenas de pequeños cargos. Comida rápida. Amazon. Sí, un pedido de $212 a nombre de Kelly. Eso fue el pasado diciembre. La Navidad que me salté porque Ellie acababa de nacer. Pagué el saldo completo y cancelé la tarjeta. Luego llamé a cada compañía de servicios públicos que todavía estaba vinculada a mi nombre y desvinculé todo. Tomó horas. Tuve que escanear viejos contratos de arrendamiento y enviarlos por fax. Pero al final de la semana, el internet, el gas y las líneas telefónicas en su casa ya no eran mi responsabilidad. Y sin previo aviso, sus servicios comenzaron a cortarse. El golpe final fue la electricidad. A las 11:48 de la noche de un miércoles por la noche, mi hermano llamó. Dejé que sonara. Luego llegó el mensaje de voz. Estaba gritando, diciendo que se había ido la luz, que papá estaba perdiendo la cabeza, que mamá estaba llorando, que me estaban culpando. Dijo, ¿qué hiciste? Estás arruinando sus vidas. Dijeron, los estás castigando. No respondí. No necesitaba hacerlo, porque ese mensaje me dijo todo lo que quería saber. No se desmoronaron porque los ataqué. Se desmoronaron porque me fui. Porque dejé de sostener las piezas. Porque sin mí, no sabían cómo funcionar. Al día siguiente, Brenda me envió un mensaje de nuevo. Dijo que estaban preocupados, que yo estaba atacando con ira, que la gente en la familia estaba empezando a hablar, pero no estaban diciendo lo que ella pensaba que dirían. 2 tías de las que no había sabido nada en años se comunicaron. En voz baja, con cuidado, dijeron que habían escuchado lo que estaba pasando, no por mis padres, sino por otros. Dijeron que siempre habían notado cosas, incluso cuando yo era niña. Como la casa se sentía tensa. Como mis padres solo presumían de mí cuando era útil. No dijeron mucho. No tenían que hacerlo. Una de ellas envió una entrega de comestibles a mi apartamento esa misma noche.
Pañales, fórmula, una caja de toallitas, pasta, y una nota que solo decía, cuida de ti misma y del bebé. No estás sola. Me quedé en la cocina mirando las bolsas durante mucho tiempo, porque por primera vez en meses, nadie quería nada de mí. Nadie me pedía que arreglara algo. Nadie me culpaba por existir. Alimenté a Ellie, le di un baño tibio y lo sostuve un poco más de lo habitual esa noche. Y por primera vez desde Navidad, no sentí miedo. Me sentí libre. Al principio, el silencio casi se sintió como un regalo. Tuve algunas noches en las que Ellie durmió 4, a veces 5 horas seguidas. Usé ese tiempo para ponerme al día con el trabajo, limpiar el apartamento, respirar. Incluso tomé una ducha de verdad, no la carrera de 3 minutos a la que me había acostumbrado. Los comestibles que envió mi tía duraron una semana completa, y estiré cada comida como si estuviera de vuelta en la secundaria. Tostadas con mantequilla de maní contaban como cena. Ellie estaba creciendo rápido. Había empezado a sonreír más, agarrando mis dedos con más fuerza. Esas pequeñas victorias lo eran todo, pero sabía que no debía creer que el silencio duraría. Con mis padres, la calma siempre venía antes de algo peor. Comenzó con una llamada extraña de la oficina del pediatra de Ellie. Una de las recepcionistas preguntó si yo había solicitado transferir sus registros médicos. No lo había hecho. No quisieron decir quién llamó, solo que alguien con conocimiento de los detalles del niño había pedido que se enviara todo a una nueva clínica, en un pueblo vecino. Bloqueé el archivo de Ellie justo después de eso. Agregué un código de acceso, cambié mis contactos de emergencia. Ni siquiera tuve que preguntarme quién hizo la llamada. Solo 2 personas tenían esa información, y una de ellas me había criado. Ese mismo día, descubrí que me habían sacado de un chat grupal de la familia extendida. Mi prima Daniele lo mencionó como si nada. Oh, no te vi en el hilo sobre la fiesta del tío Mark. Pero yo no me había salido. Alguien me eliminó. No me importaba el chat. Lo que me molestaba era lo rápido que estaban reescribiendo la historia, cortándome antes de que tuviera siquiera la oportunidad de hablar. Luego vino el golpe real. Recibí una llamada de una mujer con la que había trabajado una vez, un contacto independiente que dirigía un podcast orientado a la familia. Dijo que había sido contactada por alguien que afirmaba estar preocupado por mi salud mental y la seguridad de mi hijo. La persona no dio un nombre, solo un correo electrónico, pero ella me lo reenvió. Estaba escrito en el mismo tono que usaba mi mamá cuando fingía estar calmada pero quería arruinarte el día. Excesivamente educada, goteando falsa preocupación. Decía que yo tenía paranoia posparto y que podría estar aislando al bebé del apoyo familiar necesario. Sentí un vacío en el estómago al leerlo, no porque tuviera miedo de lo que la gente pensara, sino porque era tan calculado, tan estratégico. No solo intentaban molestarme. Intentaban hacerme parecer incapaz. No era suficiente para ellos estar aislados. Querían recuperar el control. A la mañana siguiente, mi hermano llamó. Dejé que se fuera al buzón de voz otra vez. Dijo que mamá y papá estaban hablando de buscar asesoramiento legal, que habían estado investigando los derechos de visita de los abuelos, que ya habían hablado con alguien que conoce a alguien. Sonaba agotado, como si supiera que era una locura pero no supiera cómo detenerlo. Apenas podía respirar después de escuchar ese mensaje, no porque pensara que tendrían éxito. Conocía la ley lo suficientemente bien. No tenían caso, ni contacto, ni relación con Ellie, nada. Pero aún así, solo escuchar la palabra corte encendió algo en mi pecho que no esperaba. Pánico, rabia, un tipo de dolor que no podía explicar. Sostuve a Ellie esa noche y le susurré cosas que él posiblemente no podía entender todavía. Que no dejaría que se le acercaran, que estaba a salvo, que hiciera lo que hiciera falta, lo mantendría así. Pero en el fondo, rompió algo en mí, porque me di cuenta de que nunca pararían. No porque lo amaran, no porque me extrañaran, sino porque no podían soportar la idea de no tener el control. No querían familia. Querían obediencia. Y cuanto más me alejaba, más ruidosos se volvían. Esa semana, Brenda, la portavoz de la familia, me envió un mensaje de nuevo. Dijo que estaba preocupada, que mis padres no habían sido más que generosos y que era difícil verme desecharlos. Dijo que estaba actuando por orgullo.
Que sería una pena si Ellie creciera sin conocer a sus abuelos solo porque yo estaba amargada. Terminó el mensaje con: todavía puedes arreglar esto. Solo llámalos. Di que lo sientes. Ese me golpeó de una manera que los otros no lo hicieron porque, por un momento, solo un momento, casi lo hice. Casi levanté el teléfono. Entonces, como si el universo supiera que necesitaba el recordatorio, sonó el timbre. Era el conductor de la entrega. Comestibles de nuevo, esta vez de mi tía en Georgia. No había hablado con ella en años. Pero dentro de la bolsa había una tarjeta escrita a mano que decía: estás haciendo lo que yo debería haber hecho hace mucho tiempo. Sigue adelante. Me quedé allí en la puerta con esa nota en la mano y me di cuenta de algo. No todos estaban en mi contra. Los que sabían la verdad, los que recordaban cómo eran realmente las cosas, estaban observando. Y esta vez estaban eligiendo no quedarse callados. Mis padres estaban perdiendo el control de la historia y no tenían idea de cómo manejar eso. Pasó la Navidad, el Año Nuevo, y el silencio de mi parte se mantuvo ininterrumpido. Pensé que tal vez captarían la indirecta eventualmente, que dejarían de intentar darle la vuelta, dejarían de contactarme a través de otras personas, dejarían de fingir que no sabían lo que pasó. Pero, en todo caso, simplemente se volvieron más ruidosos en las formas que menos importaban, y más silenciosos en las formas que podrían haber significado algo. Los mensajes cambiaron de la culpa a la confusión. Mi hermano comenzó a llamar de nuevo desde diferentes números, dejando correos de voz cuidadosamente redactados. Decía que no entendían, que mamá estaba herida y papá avergonzado, y que toda la familia se sentía dividida. Dijo: nadie es perfecto, Judy. ¿Sabes cómo son? ¿Pero esto? Ya dejaste claro tu punto. Pero yo no estaba tratando de dejar claro ningún punto. Ya no. No había nada performativo en lo que hice. No estaba esperando una disculpa o algún cambio mágico en su comportamiento. No les estaba dando una lección. Me estaba protegiendo a mí y a mi hijo. Y ellos no entienden eso porque nunca han tenido que ganarse la presencia de nadie. Simplemente han asumido que la gente orbitaría a su alrededor para siempre, sin importar cuán descuidadamente fueran tratados. Pero dejé de orbitar. Salí de su gravedad. La cosa es que todavía hablan de mí. Lo sé porque me siguen llegando rumores a través de personas de las que nunca esperé que les importara. Una prima de Seattle me envió un mensaje directo de la nada. Dijo que estaba orgullosa de mí. Que recordaba cómo mi mamá solía poner los ojos en blanco cuando yo hablaba. Como mi papá se burlaba de cualquier cosa que me gustara y que no fuera idea suya. Dijo que lo vio todo entonces, pero no sabía cómo nombrarlo. Ese ha sido el patrón. Mensajes de apoyo silenciosos que dicen: siempre me pregunté cómo te las arreglabas, o no estás equivocada. Los parientes que mis padres esperaban que los respaldaran no están saltando a defenderlos como solían hacerlo. Ahora están escuchando ambos lados. Y algunos de ellos recuerdan cosas más claramente de lo que yo pensaba. Como que yo cuidaba niños a tiempo completo a los 14 años, mientras que mi hermano no lavó un plato hasta los 20. Como que mi mamá le decía a la gente que me habían preñado en lugar de decir que estaba embarazada. Como que mi papá solía bromear con que les debía alquiler porque todavía vivía allí a los 18 años. La gente recuerda, y cuanto más me quedo callada, más obvio se vuelve. Creo que eso los está volviendo locos. El silencio, la falta de acceso. No saben lo que estoy pensando, sintiendo o diciendo. No pueden corregir la narrativa porque no estoy ofreciendo una. He desaparecido de su mundo y no pueden darle la vuelta de una manera que no los haga quedar mal. Les dicen a los parientes que estoy siendo dramática, que son hormonas posparto, que Kelly trató de comunicarse y la ignoré, no lo hizo. Que estoy cortando a todos y aislándome. Han comenzado a usar palabras como preocupación y salud mental, tratando de enmarcarlo como interés, pero ya nadie se lo traga, no de la manera en que solían hacerlo. Una tía incluso le dijo a mi mamá que ella debería ser la que se comunicara conmigo, no para defenderse, sino para preguntar qué hizo que me dolió tanto. ¿La respuesta de mi mamá? Ya se le pasará. Solo quiere atención. Eso me dijo todo. No quieren arreglar nada. Quieren recuperar el control. Así que, no lo van a tener.
Eli cumplió 6 meses la semana pasada. Hice pastelitos y le canté a solas en la cocina. Solo nosotros. Sin presión. Sin fingir. Agarró el glaseado y sonrió con toda la cara. Esa noche, recibí un último mensaje del número de mi papá: seguimos siendo tu familia. Un día, lo verás. No respondí, porque aquí está la verdad. La familia no son las personas que te dieron un apellido. Son las personas que respetan tus límites sin necesitar una explicación. Y las personas que seguían preguntando, ¿por qué Judy simplemente los cortó así? Han dejado de preguntar porque ahora lo saben. Y los que no, no importan. Ahora, cuando me desplazo por mi teléfono y veo fotos de Eli durmiendo con su pequeño puño cerrado contra su mejilla, siento algo que no esperaba. Paz. No orgullo, no victoria, solo un tipo de quietud que nunca había tenido antes. No salto cada vez que mi teléfono vibra. No me siento obligada a explicarme ante personas que nunca escucharon en primer lugar. Todavía hay días difíciles, facturas que no sé cómo pagar, horas en las que Eli no deja de llorar. Momentos en los que desearía que las cosas fueran más simples. Pero incluso en lo peor de todo, no los extraño. Ni su aprobación, ni su compañía, ni su dinero, y definitivamente no su amor. Porque finalmente entiendo que nunca fue real. Era condicional, performativo, una correa disfrazada de afecto. Ahora soy libre,